Escritura egipcia. Orígenes de la escritura. Los egipcios inventaron la escritura hacia el año 3000 a.C. Es un tipo de escritura llamada jeroglífica o letra sagrada que tiene más de 700 signos. Los jeroglíficos fueron por primera vez descifrados en 1822 gracias a la extensa labor e investigación del francés Jean-François Champollion. Antes la llegada de Napoleón a Egipto como parte de su campaña militar contra las tropas inglesas, había traído a Europa los tesoros de los antiguos faraones egipcios y con ello su hasta entonces indescifrable escritura. Durante esta campaña militar, los franceses hicieron un hallazgo de la piedra Rosetta. Este monolito de basalto negro contenía el texto de un decreto concediendo honores divinos a un faraón y está escrito en 3 lenguas: jeroglífico antiguo, egipcio demótico y griego antiguo. Este hecho facilitaría su traducción, puesto que existía la posibilidad de interpretar el texto griego y relacionarlo con la escritura jeroglífica. Desde la época del Imperio Antiguo, la escritura jeroglífica egipcia fue un sistema en el que se mezclaban logogramas, signos consonánticos simples, dobles, triples e incluso de 4 o más consonantes, y determinantes, signos mudos que indicaban a qué familia conceptual pertenece una palabra. A partir de la dinastía 18, los escribas empezaron a usar cierto número de signos consonánticos, dobles silábicos, S3, B3, K3, etc., para transcribir los nombres semíticos o de dicho origen. Pero este tipo de escritura quedó exclusivamente restringido a tal ámbito. Los símbolos eran también figurativos, representaban algo tangible, a menudo fácil de reconocer, incluso para alguien que no conociese el significado del mismo. Y es que, para diseñar la escritura jeroglífica, los egipcios se inspiraron en su entorno, objetos de la vida cotidiana, animales, plantas, partes del cuerpo, etc. Durante el antiguo, medio y nuevo imperio se calcula que existían alrededor de 700 símbolos jeroglíficos, mientras que en la época greco-latina su número aumentó a más de 6.000. Los jeroglíficos se grababan en piedra y madera, o bien, en el caso de la escritura hierática y demótica, con cálamo y tinta sobre papiros, ostracas o soportes menos perdurables. El empleo de los jeroglíficos grabados se limitaba a los dominios en los que la estética o el valor mágico de las palabras adquirían relevancia: fórmulas de ofrendas, frescos funerarios, textos religiosos, inscripciones oficiales, etc. Los jeroglíficos reflejaban el lenguaje habitual, aunque con el tiempo fue usado preferentemente en las simbólicas representaciones de los templos, desestimándose su uso por su clara falta de idoneidad en la escritura de su uso diario. Hay que tener en cuenta que las necesidades de escritura, ya en el Imperio Antiguo, como eran la contabilidad de los insumos, alimentos, por ejemplo, en la dotación de los súbditos empleados, en la construcción de templos y pirámides, demandaban multitud de escrituras que anotaran cantidades, clasificaciones, etc. Y en este proceso de reproducción, la escritura jeroglífica resultaba poco práctica. Por esta necesidad, los signos jeroglíficos van derivando en otras grafías, más fácilmente reproducibles, con cálamos de los escribas. Este era el instrumento de escritura por excelencia, dando origen a la escritura hierática. Para la escritura cotidiana se utilizaba el hierático, y así lo evidencia el papiro Rim, donde consta una muestra del conocimiento matemático de los antiguos egipcios. Los ejemplares que se poseen en la actualidad del incorrectamente denominado Libro de los Muertos emplean esta forma de escritura. La escritura jeroglífica quedó reservada para los monumentos reales, templos, palacios, tumbas, joyas, muebles de la corte, amuletos, etc., por cuestiones no solo estéticas, sino también por su carácter simbólico y mágico, pues grabar el nombre de una persona en jeroglífico implicaba que cometer un error al escribirlo o el hecho de dañarlo podría influir en la persona a quien hacía referencia dicho jeroglífico. Tipos de escritura del antiguo Egipto. La lengua egipcia estuvo presente desde el 3000 a.C. hasta el siglo IV después de Cristo, por lo tanto se utilizó durante miles de años y sufrió diferentes modificaciones. La escritura jeroglífica fue la primera en desarrollarse. Deriva de la pictografía, en la cual se representan objetos en base a dibujos. En total, esta forma de escribir tuvo alrededor de 750 signos. También se ha dado el nombre de signo jeroglífico, algunos de los grafemas de la escritura cuneiforme y otras. La razón está en que esos pocos signos no usarían el principio fonético, sino el principio ideográfico de representación de la escritura. El sistema de escritura era complejo, pues estaba formado por 3 componentes distintos. Ideogramas, su significado era el mismo elemento que estaba representando.
Por ejemplo, para representar un gato se trazaba un gato. Estos dibujos también representaban ideas abstractas. Fonogramas, representación de los sonidos. Tenía signos alfabéticos, una letra y signos silábicos, 2 o 3 consonantes. Determinativos, como algunos símbolos tenían más de una acepción, se utilizaban los determinativos, signos que indicaban a qué tipo de objeto pertenecía el ícono representado. Determinativos, como algunos símbolos tenían más de una acepción, se utilizaban los determinativos, signos que indicaban a qué tipo de objeto pertenecía el ícono representado. Debido a su dificultad, la mayoría de los habitantes no sabían leer los jeroglíficos. Tan solo los sacerdotes, los oficiales del ejército, los funcionarios, los escribas y los faraones. Este tipo de escritura era utilizada para realizar inscripciones en monumentos, pirámides, sarcófagos, tumbas y esculturas. Por tanto, era un elemento esencial del arte. Tenía un valor sagrado ya que le conocía como el lenguaje de los dioses. Los textos se escribían en cualquier sentido, menos de abajo a arriba, y las frases se organizaban en líneas y columnas. No existían reglas de puntuación, por lo que los signos se agrupaban en cuadrados. Para indicar el comienzo del texto se dibujaba una forma humana o animal. La escritura ideográfica. La escritura ideográfica se basa en figuras que simbolizan ideas por medio de una representación icónica, conceptualizando lo que se quiere transmitir, lo cual se codifica mediante articulación de signos. Los signos ideográficos son símbolos de la idea, algunos de ellos son la escritura china, japonesa o los jeroglíficos. La escritura ideográfica sumeria consta de 550 caracteres. Una palabra es representada por un signo único llamado ideograma, el cual no tiene ninguna relación con los sonidos que produce dicha palabra. Los ideogramas se derivaron de la escritura pictográfica. Los egipcios y babilonios descubrieron la escritura ideográfica, la cual permite que se interpreten símbolos o imágenes, aun cuando lo interpreten personas con diferentes lenguas. Todos entenderán el mismo significado. Ejemplo, si se quiere indicar una casa, se dibuja una casa. Al pasar el tiempo se incluyeron ideogramas auxiliares para construir palabras abstractas o compuestas, los cuales dieron lugar a una escritura silábica. En la escritura ideográfica, cada signo representa un concepto, pero el mismo concepto no podía tener distintas equivalencias en sumerio y en acadio. La escritura ideográfica, así como la silábica, se emplearon hasta la época babilónica, en donde se fue perdiendo la significación ideográfica. Esta escritura se escribía en columnas verticales de arriba a abajo y de derecha a izquierda. En la época sumeria se escribía horizontalmente de izquierda a derecha. La escritura ideográfica se ha conservado hasta nuestros días en las matemáticas, ya que éstas se componen de signos matemáticos y signos numéricos. Los números, por ejemplo, no expresan palabras sino signos gráficos que para un hablante en cualquier idioma significan lo mismo, aunque sea pronunciado en distintas lenguas. Ejemplo, el signo 4, aunque significa lo mismo para un español y un inglés, es pronunciado diferente. 4 y 4. Lo mismo sucede con los símbolos matemáticos para realizar operaciones. En este sentido, la escritura ideográfica tiene una gran ventaja sobre la fonética, ya que permite abreviar de una manera sencilla que pueda ser entendida por personas de distintas regiones del mundo. Escritura hierática. Este tipo de escritura es una forma abreviada de la jeroglífica y se utilizaba de forma complementaria a esta. Es más sencilla, lo que hace que sea más fácil y rápido representarla. Para escribir se utilizaba una caña afilada a modo de pincel y tinta negra. La tinta roja se reservaba para resaltar palabras o pasajes del texto. En un principio se escribía de arriba a abajo, pero más tarde pasó a hacerse en horizontal y de derecha a izquierda. Tenía como finalidad ser la forma de redactar de los textos religiosos, los administrativos, los científicos y los literarios. Por lo tanto, era comúnmente utilizada por los escribas y los sacerdotes. Los materiales más utilizados eran el papiro y los ostracas, fragmentos de cerámica. Asimismo, también se han descubierto textos plasmados sobre lino, madera, piedra y cuero. Escritura demótica. Es una forma abreviada de la hierática y el último tipo de escritura exclusivamente egipcio. Se desarrolló a partir del siglo VII a.C. y continuó hasta el IV después de Cristo, cuando fue sustituida por el griego. Se considera una abreviación de la lengua hablada. Los signos eran más esquemáticos y tenían un trazado más rápido y sencillo. Se escribía de derecha a izquierda sobre materiales como el papiro. Se utilizó en el día a día, las transacciones comerciales y la literatura, por lo que la hierática tan solo se continuó usando para los textos religiosos. Último vestigio de la escritura jeroglífica. La última inscripción jeroglífica de la que se tiene evidencia
fue grabada en los muros de la puerta erigida en la época del emperador Adriano, situada en el recinto del templo de Isis.